Bueno, entonces en esta mañana vamos a ver un tema y es como una pregunta y dice, ¿estás listo para quitarte las sandalias? Y yo pensaba, bueno, esta palabra está básicamente enmarcada en esta cita bíblica que es Éxodo 3 del 4 al 6 y dice así, el Señor vio que Moisés iba a ver la zarza. Así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo, yo soy el Dios de tu padre. Entonces, no sé si ustedes pueden como imaginarse un poquito y meterse en la escena. Eh, Estaba Moisés había sido príncipe básicamente en Egipto durante muchos años, fueron 40 años de su vida, y él ya llevaba un buen rato también en el desierto, procesado por Dios en su carácter, y un buen día, después de, dicen los estudios, 40 años, él está pastoreando y encuentra esta zarza y de la zarza él escucha una voz que lo llamaba, pero cuando él se va a acercar, entonces recibe una instrucción muy clara y le dice, quítate el calzado de tus pies, quítate las sandalias, hay otras versiones, porque la tierra en donde estás es tierra santa. Y yo no sé si usted ahorita, por ejemplo, imagínese nada más, que le dijera yo, bueno, vamos a quitarnos todos los zapatos. ¿Cuál sería su sensación? ¿Sí? O sea, ¿cómo se sentiría usted en este momento descalzo? Y lo digo porque pues es chévere que nosotros podamos como ir entendiendo un poquito qué pasaba. Y cuando estaba preparando la palabra me acordé de una película que creo que si no estoy mal es Duro de Matar, una de las tantas versiones. Y él está en el avión y él se quita los zapatos y resulta que cuando llega a todo bueno, empieza todo el ataque y toda la cosa, pues a él no le da tiempo de ponerse los zapatos y le toca salir así. Entonces, toda la vulnerabilidad en la que él queda para poder usar todo lo que él sabe hacer y su fuerza y todo solamente porque no tenía zapatos y a veces le tocó pasar por encima de vidrios y cosas así. Bueno, entonces imagínese usted ahorita también lo que le significa a usted quitarse los zapatos. Entonces vamos a pasar a la próxima y esto solamente es como parte de un set ahí para irnos preparando. El quitarme los zapatos a mí, por ejemplo, me significa el no poder salir corriendo con facilidad, ¿sí? En el caso de Moisés, yo digo, en el desierto, yo no sé qué hora era cuando eso sucedió, pero yo sí sé lo que es arena caliente, ¿sí? Y yo digo, bueno, era de alguna manera tener que confiar. En el desierto también hay ciertos visitantes que no son muy amables con el ser humano, ¿verdad? Entonces, hay como cosas que podían estar amenazando también la seguridad, la comodidad. Entonces queda uno de alguna forma vulnerable. Y también el quitarme los zapatos en este momento, para mí, después o post pandemia, tiene un significado. Porque no sé si usted recuerda que parte de lo que, o bueno, por lo menos en mi casa quedó, es el hábito de quitarnos los zapatos antes de entrar. Porque de alguna manera como que eso simboliza, y si hablamos de pronto con una persona oriental, también tienen mucho eso arraigado. Uno trae todo como la contaminación que hay en el medio y no la quiere traer a su casa, entonces también por eso deja los zapatos a un lado. Y lo otro
es que, no sé si usted también recuerda esa escena en la Biblia, en donde Jesús, en la última cena, se acerca a cada uno, se pone su toallita al hombro y agarra pues este aparatito o la jarrita, bueno, en fin, para lavarles los pies y les dice que se tienen que quitar los zapatos y Pedro pues dice, no, pues ¿cómo me voy a dejar quitar los zapatos? ¿Sí? Es como de alguna manera estás dispuesto también a que Dios tenga un trato contigo, ¿sí? A que, digamos, se te meta al rancho de alguna manera y te vea los callos y, bueno, las cosas incómodas que de pronto pudiéramos llegar a tener allí. Entonces es como todo eso lo que de alguna manera para mí significaba. Yo quiero que usted también vaya pensando qué significa para usted esto de quitarse las sandalias. Y vamos a ver ahora un poquito más de contexto bíblico y no tanto, digamos, mi opinión personal del asunto. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, cuando vemos en la Biblia diferentes escenas parecidas, en donde hay que quitarse los zapatos o dentro de la cultura hebrea, vemos que el quitarse los zapatos significaba de alguna forma algo que tenía que ver con respeto, con sumisión, con poder, con disposición. Era también, los zapatos de alguna manera empezaron a funcionar como un símbolo de estatus social. O sea, cuando le veían a un esclavo, por ejemplo, sus sandalias, o le veían al faraón, o al príncipe, o al hijo del rey, etcétera, o personas de autoridad, eran zapatos diferentes. Entonces eso implicaba de alguna manera algo de estatus social, protección, reverencia, y también, no sé si ustedes recuerdan allá esa escena en Ruth, cuando Boaz, el hermano al que era el primo, no me acuerdo, él era un pariente cercano de Ruth, el más cercano, y le correspondía, digamos, redimirla a ella, o sea, casarse con ella por estar viuda. Y entonces él de alguna manera se quita la sandalia diciendo, no, yo cedo mi derecho. Entonces, si me pones porfa la diapositiva ahí. Entonces era una manera de decir, es una transferencia de propiedad, o sea, yo te estoy dando un derecho que me corresponde a mí, yo estoy renunciando a ese derecho, era una manera de saldar como un contrato o un negocio o un acuerdo. También, pues en Juan 13, en lo que les comenté, cuando Jesús les dice a sus discípulos que se quiten los zapatos, era una símbolo también de servidumbre y humildad. O sea, todo esto estaba, digamos, dentro del marco bíblico, frente a qué puede ser, no solamente que la tierra era santa, sino que todo lo que podía significarle también a Moisés, porque a pesar de que él había sido levantado dentro de la cultura egipcia, pues recuerden que había sido criado por su verdadera mamá, que de alguna manera dejó huella de esa cultura del verdadero Dios en su corazón. Entonces vamos a ver que así como Moisés, y digo yo me sentía identificada con esto, porque así como Moisés fue levantado en Egipto y a él le tocó aprender el idioma de los egipcios, no solamente a hablarlo, sino a escribirlo. Y estudiando un poquito, veía yo que incluso ellos tienen 3 maneras de escribir, 3 diferentes formas de hacerlo. Una de esas es la forma de los jeroglíficos, pero habían otras. Entonces él estudió en las mejores universidades del mundo en ese momento, que eran las de Egipto. Entonces él conocía el culto egipcio, o sea, a quiénes y cómo se debería adorar a los dioses de Egipto. Entonces yo decía, cuando el Señor le pide, quítate las sandalias, ¿qué hacemos nosotros con las sandalias o con los zapatos? Caminamos. Es una forma de decir, mira, yo necesito que de aquí en adelante cambies tu forma de caminar. Vamos a caminar diferente, ¿sí? Y nos tenemos que sacudir como de ciertas cosas que a lo largo
de nuestra vida, de nuestra crianza, de haber estado tan inmersos en una cultura ajena a la cultura de Dios, se nos han pegado, ¿sí? Entonces, así como cuando entramos post pandemia a la casa y dejamos los zapatos afuera, que hagamos un acto consciente de que para que nosotros tengamos esa comunión con Dios y podamos cumplir con ese llamado que Dios nos tiene, es necesario quitarnos, dejar atrás, sacudirnos de ciertas cosas que se han pegado en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, que hemos heredado, incluso la Biblia dice, de la mala manera de vivir de nuestros antepasados. Y que hoy en día de todas maneras seguimos inmersos en una cultura que es anticristo, que es antidios. Entonces vamos a ver algunas de esas cosas que de alguna manera creo que a Moisés le simbolizaba el hecho de quitarse las sandalias. Y una de esas es que no sé si usted ha hecho esta asociación y me pareció muy interesante. En Éxodo 2, 19 al 21 es una de las primeras referencias que hay de Moisés después de haber salido de Egipto. O sea, cuando él estaba huyendo del faraón que lo quería matar porque pues él había matado a un egipcio y bueno, creo que conocemos un poco el contexto. Y dice allí, estaban las hijas de Jetro o de Reuel. Para que sepa, Reuel y Jetro en la Biblia es la misma persona. Porque cuando yo lo leí, yo le dije, pero ¿cómo así? ¿No era Jetro? Bueno, es Reuel o Jetro, son la misma persona. O sea, el que se convirtió en el suegro finalmente de Moisés. Entonces él se encuentra con las hijas de Moisés, ellas estaban pastoreando, después llegan a la casa y el papá les pregunta, ¿por qué llegaron tan temprano? O sea, ¿por qué les rindió tanto hoy? Normalmente se demoraban más. Y ellas respondieron, un egipcio nos defendió de los pastores. También nos ayudó a sacar agua y les dio de beber a las ovejas. ¿Por qué creen que ellas dijeron un egipcio? Si él no era un egipcio, ¿sí? ¿Sí? Estaba vestido y aparentaba ser un egipcio. Entonces, como que yo decía, Señor, muchas veces nosotros te buscamos a ti o nos relacionamos contigo como si fuéramos egipcios y no estamos hablando de una nacionalidad, o sea, de haber nacido en Egipto, no tengo nada contra los egipcios, sino estamos hablando de lo que significaba haber sido levantado o haber estado inmerso dentro de esa cultura. Entonces, de alguna forma, cuando empezamos a estudiar, encuentro dos características muy significativas de lo que era el culto egipcio y que yo creo que es importante que nosotros revisemos de qué tanto de eso tenemos permeado a la hora de nosotros relacionarnos con Dios. Resulta que cuando usted investiga acerca de cómo se adoraban o a qué dioses se adoraban, cómo era la forma en que se servían a los dioses egipcios, una de las características es que los rituales y las oraciones y las ofrendas se daban en honor de los dioses para ganar su favor. Esa es una de las características, ¿sí? O sea, si yo me voy a acercar a ese Dios, lo voy a hacer con una intención y es ganarme su favor, ganarme su apoyo, ganarme su aprobación, ganarme su respaldo. ¿Qué tanto nosotros tenemos de esa cultura egipcia para acercarnos a Dios? Porque si nosotros vemos en la Biblia, en ningún momento nos dice que nosotros tenemos que ganarnos el favor de Dios. Ni con oraciones, ni con ayunos, ni con sacrificios, ni con ninguna cosa. Él dice, es por gracia. Y solamente por eso que nosotros podemos llegar a tener una relación con Él. Entonces, cuando mis oraciones, mi desempeño, mi ministerio, mi llamado, mis dones son utilizados para hacer un canje con Dios de alguna manera,
para recibir una aprobación, para calmar mi conciencia ya para algo, para saldar alguna cuenta, yo estoy con el patrón egipcio en mi vida, ¿sí? Y número 2, ¿me pones porfa la diapositiva? Dice la monolatría. Wow, para mí eso fue una palabra nueva, ¿sí? O sea, para mí era muy común la idolatría, pero cuando hablan de la monolatría es diferente. Resulta que la monolatría viene del griego monos, que significa único, y latría, que significa adoración. Entonces es un concepto religioso por el cual se creen en varias deidades, pero hay una que es superior a las demás. O sea, tiene preeminencia. Entonces, cuando yo tengo por allá en mi corazón como fragmentada mi fe, ¿sí? Partida en diferentes ídolos o en diferentes personajes, ¿sí? En los que yo deposito como pedacitos de mi fe. Pero yo tengo una, que esa es la principal, ¿sí? O sea, esa es, y bueno, digamos que ese es el eje, pero yo me permito en mi corazón tener otras deidades. Yo no estoy siendo monoteísta, como dice la palabra que debemos ser, y creer en un único Dios verdadero. No hay otro, no hay nada más. Estoy siendo monolatreísta, diría. No sé. Que yo creo en varios, ¿sí? Pero para mí uno es el más poderoso, el principal, con el que es. Miren todas las cosas en que hemos sido levantados o criados, a veces se pueden meter dentro de nuestro corazón, ¿sí? Para relacionarnos con Dios. Y hay otra que es, en la creencia egipcia había como 3 tipos de seres a los que se adoraban o se les atribuían poderes divinos, ¿sí? Uno eran pues los dioses, otros eran los seres humanos fallecidos, ¿sí? O los muertos de humanos. Sultanes en la parte musulmana, y así te lo dicen en la parte turística. O sea, ellos eran considerados el representante de Dios en la tierra. Lo que el sultán decía era palabra de Dios, por encima de cualquier cosa que estuviera incluso escrita, ¿sí? Y nada más usted cuando nosotros le atribuimos a un ser humano, ¿sí?, el poder de ser como intermediario, ser la voz de Dios entre Dios y nosotros, estamos dentro de todo lo que es el culto egipcio. O sea, de lo que el Señor supuestamente sacó a su pueblo y nos quiere sacar, ¿sí? O nos ha sacado. Y todo esto, entonces, podríamos estar diciendo, es parte del caminar que el Señor está diciendo, mira, eso va a quedar atrás, ¿sí? Si todavía estás usando las sandalias egipcias, amigo, por favor, quítatelo porque aquí la cosa es diferente. Y ahora vamos a ver entonces ciertas cosas que también le implicaban o que de alguna forma Moisés tenía que ir modificando para poder llegar a ese punto en la vida de que cuando Dios dijera, quítate las sandalias, él inmediatamente obedeciera, ¿sí? Pasaron 40 años de Moisés en Egipto, pasaron 40 años en el desierto, ¿sí? Y entonces viene el llamado de Dios finalmente. ¿Qué pasaron entonces durante esos 40 años
que hizo que finalmente Moisés pudiera en el momento de escuchar la voz de Dios obedecer de esa manera. Entonces vamos a ver a un Moisés pre y un Moisés post, ¿sí? Tratado o procesado por Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando él, o sea, lo que detona todo esto? Y vamos a leer ahí en Éxodo 2, del 11 al 15, por favor, para que lo busque usted allí en su Biblia. Y vamos a ir perfilando un poquito ese carácter de Moisés en su momento. Dice, les voy a leer acá. Moisés creció, bueno, yo aquí tengo esta versión. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mire esto, y viendo que no había nadie, miró a todas partes. En otras versiones dice, miró a los dos lados y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y dice, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Listo. Entonces, ¿qué vemos ahí en Moisés? Y es que él dijo, bueno, yo voy a resolver esto a mi manera, ¿sí? Y la cosa es que si nosotros somos objetivos y vamos a tratar de ver un poco qué era lo que motivaba a Moisés a hacer todo esto, uno podría decir, él tenía motivaciones buenas, ¿sí? Buena motivación, porque él estaba viendo o estaba actuando frente a un acto injusto. Y cuando hacemos los estudios, las personas o los teólogos dicen, de alguna manera nosotros como que la palabra nos deja ver que Moisés sabía que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel. O sea, como que él tenía por allá eso que le ardía en su corazón, de que él iba a ser usado por Dios para liberar a su pueblo. Pero el asunto es que él quiso hacerlo a su manera, ¿sí? Y en esa parte, cuando nosotros queremos una relación con Dios y queremos servirle y queremos estar, digamos, creciendo en nuestra relación con Él, algo que necesitamos dejar afuera y quitarnos como esas sandalias no es a nuestra manera, ¿sí? Podemos tener muy buenas motivaciones, pero esas motivaciones nos van a jugar en contra si no lo hacemos en el tiempo y bajo la dirección de Dios. Y ahí estamos hablando a todo nivel. O sea, como iglesia, con todas las actividades, estrategias que usted quiera tener en el corazón para hacer, como a nivel personal, de compartirle a alguien, de orar por alguien, de incluso testificar en algún momento, de querer que otra persona conozca del Señor, ¿sí? Si nosotros lo hacemos a nuestra manera, vamos a terminar después por allá tratando de enterrar a alguien en la arena porque no queremos que, eso se sepa de lo que sucede, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, mueve a Moisés allí? Es una impulsividad, ¿sí? Y si usted se pone a pensar un poquito, pues Moisés tenía mucha, en esa parte,
como razones para poder haber hecho lo que hizo. Era hijo del faraón en ese momento, o sea, había sido criado allá, tenía autoridad, ¿sí? Entonces, muchas veces a nosotros eso nos juega una mala pasada y a veces nosotros creemos que tenemos una autoridad, pero la estamos usando de la forma y de la manera que no es. Y resulta que cuando Moisés se da cuenta de, Juelita, yo no sé cómo mató Moisés a ese egipcio, o sea, no dice si lo apuñaló, si lo agarró a puñetazos, o sea, cómo fue, le enterró la espada, no sabemos, ¿sí? Pero la cosa fue que él en un acto de impulsividad lo hizo. Y como que después dice, bueno, no, pues enterremos, tratemos de tapar el asunto. ¿Qué es lo que hace que Moisés al otro día vuelva y pase por el mismo lugar? O sea, yo digo, y revisando uno de los estudios decía, tal vez Moisés dice, bueno, ya, plan A no funcionó, ¿sí? Vamos a mirar ahora entonces un plan B. Y nosotros a veces somos así. Cuando no nos funciona el plan A, ¿sí? En esas buenas intenciones que supuestamente nos motivan a veces a hacer las cosas. Entonces digamos, no, pues ahora hagamos un plan B. Yo voy a ser el libertador del pueblo de Israel. De alguna manera, pues esto hay que sacarlo adelante, ¿sí? Y en principio, yo creo que él pensó, y en los estudios dicen, si yo me solidarizo con mis hermanos, si yo muestro lealtad a mi pueblo, entonces yo voy a tener la aprobación del pueblo, ¿sí? Y me van a seguir y me van a nombrar el príncipe, el libertador, y chan, chan, resuelto. Entonces volvamos allá y cuando vea a estos otros dos hermanos hebreos riñendo, les dice, ¿qué pasa? A ver, como que hagamos las paces otra vez, las buenas intenciones, ¿sí? Y le contesta el hebreo diciendo, ¿quién eres tú? O sea, para ser juez entre nosotros, o me vas a matar como hiciste con el otro. Y ahí le saca todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros aprender aquí? Dios tenía un plan. Dios iba a usar a Moisés, ¿sí? Dios nos va a usar a cada uno de nosotros en el llamado que Él tiene para nosotros, para nuestra familia, para la salvación de nuestros hijos, para la salvación de esta nación, ¿sí? Pero necesitamos estar conectados con Él. Si Moisés hubiera finalmente hecho las cosas a su manera, vamos a tratar de hacer como una película de lo que hubiera podido suceder. Y es que ustedes saben que cuando el Señor finalmente saca al pueblo de Israel, no muere ni un solo hebreo, ni uno, ¿sí? Si Moisés hubiera querido hacerlo a su manera, ellos eran esclavos, ellos no tenían armas, ellos tenían que enfrentar un ejército entrenado, ¿sí? Armado hasta los dientes. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo cabe en la cabeza de cada uno de nosotros que finalmente Egipto le entrega a todos los hebreos, incluso las copas de oro, las joyas, váyanse, miren, o sea, con todo lo que ellos necesitaban o iban a necesitar para el viaje? ¿Cómo habrían salido ellos de Egipto si hubiera sido a la manera de Moisés? ¿Sí? Con la impulsividad que él tenía en su momento. Nosotros ahorita estamos batallando también en oración por una nación, ¿sí? Y si nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, ¿sí? Con un libertador que no haya sido procesado por Dios en su carácter, podemos imaginarnos lo que puede pasar. Por eso necesitamos definitivamente escuchar al Señor y unirnos al plan de Él. Y por eso pongo allí que, o sea, Moisés tenía como un plan A, luego dijo, bueno, pues un plan B, ¿sí?
dejemos ver que es que yo estoy a favor del pueblo. Y la lealtad de Moisés era mayor con el pueblo, tal vez que con la lealtad a Dios, ¿sí? Entonces, no se trata de solidarizarnos con la mayoría, ¿sí? Se trata de ser leal a Dios. Y para reafirmar ese llamado, digamos, o esas buenas intenciones de Moisés, creo que en Hechos tenemos una versión un poquito más amplia acerca de lo que motivaba a Moisés, y quiero hacer mucho énfasis en eso. Si alguien me puede leer, o si podemos poner allí Hechos 7:24, dice: y al ver a uno que era maltratado, vamos a leer esa misma escena, dice, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Con esta versión y con este otro versículo, muchos años después, dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Entonces miren que, o sea, esta parte ya en Hechos nos deja ver, oiga, como que Moisés sí era buena gente, o sea, Moisés sí quería y tenía la intención de hacer justicia. Y nosotros creo que muchos hoy en día queremos eso, ¿sí? Pero necesitamos dejarnos procesar por Dios para que realmente sea en el tiempo de Dios y la voluntad de Dios la que prevalezca en todo lo que vayamos a hacer. Entonces, finalmente, para terminar la película que les dije que habría pasado si hubiera sido a la manera de Moisés, digamos que bueno, ellos logran vencer a los egipcios, los hebreos se rebelan, hacen un golpe de estado allí y nombran a Moisés el rey de Egipto. ¿Saben dónde estaría Moisés reinando en ese momento? Se habría ido al palacio del faraón y a reinar desde allí. ¿Sí? A Dios no le interesa tanto realmente quién esté gobernando. A Él le interesa sacar Egipto de nuestras vidas, para que sea finalmente el Señor el que gobierne a través de nosotros. Y creo que eso es más a lo que el Señor nos está llamando a todos, para que sea primero Él sacando Egipto de nuestro corazón, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de comportarnos, de nuestra familia, ¿sí? De nuestra manera de disciplinar y corregir a nuestros hijos, de nuestra manera de enseñar, ¿sí? De nuestra manera de ir al trabajo y de tratarnos con otros, para finalmente nuestra manera de gobernar, ¿sí? Primero gobernamos nuestra propia vida, dominio propio. Luego gobernamos nuestra familia. Así hizo Dios con Abraham, le enseñó cómo levantar una familia en el Señor, un pueblo. Y luego, entonces sí, la idea era que gobernara Dios a través de los creyentes, de las personas que nos dejamos moldear por Él. Entonces, los sincretismos más agresivos de la historia, donde eso hubiera pasado. De hecho, ya lo tenemos con todo lo que ha pasado en la historia, ¿sí? Luego de que, o sea, finalmente conquistaban en la Inquisición y todas estas cosas, simplemente quitaban los muñequitos de ellos y ponían otros muñequitos en el mismo lugar y seguían la adoración. Entonces, con Moisés habríamos tenido eso. O sea, se habría contaminado toda, de alguna manera, la cultura que Dios quería formar en su pueblo. Entonces, ¿a qué nos llama y qué vemos después de 40 años? Y volvemos a esa escena de Moisés en la zarza quitándose las sandalias.
Pa- Yo meta la mano para acelerar el asunto, que fue lo que hizo Moisés, que fue lo que hizo Sara, ¿sí? Eso trae consecuencias que después no vamos a poder tapar con la arena. Y otra de las cosas que aprende Moisés es que él aprende a delegar, ¿sí? Él entiende que él no va a ser el héroe de la historia. Y algo que nosotros tenemos que aprender es que nosotros no vamos a poder rescatar a nadie. No somos rescatadores de nadie. No somos los héroes de la historia. El que puede rescatar, el que nos salva, el que extiende su mano para cambiarnos y sacarnos de una vida de destrucción, de pecado, de esclavitud, es el Señor. Entonces él aprendió que él ya no iba a ser el héroe. Y finalmente vemos después, o sea, todas estas citas son en Éxodo. Nos vamos a Números 12:3. Lo que dice, y me pareció tan lindo, esa cita, que dice esa cita acerca de Moisés. Si me la puedes poner ahí, si alguien la tiene. Bueno, dice, Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Usted puede creer que eso está escrito acerca del hombre del que acabamos de hablar? Eso solamente lo puede hacer Dios, ¿sí? Entonces creo que hay esperanza para nosotros. Y qué bueno si podemos, para que en el momento en que el Señor diga, quítate las sandalias, ¿sí? Vamos a decir de una, no lo pienso dos veces, Señor, ¿sí? Ya no vamos a hacer y a luchar por una lealtad al pueblo, ni siquiera al pueblo de Dios, porque va a prevalecer la lealtad a Dios en nuestro corazón. Si ese tratamiento no lo hubiera tenido Moisés, imagínense lo que habría sido esos 40 años en el desierto. Moisés matando al que le parecía injusto y enterrándole en la arena, ¿sí? Moisés, digamos, de alguna manera, en lugar de cuando no le funciona el plan A, buscando un plan B de su propia manga, ¿sí? Y no acudiendo a Dios y tratando de mantener su nombre siendo leal al pueblo antes que a Dios. O sea, eso habría sido un desastre. Y eso es un desastre en nuestra vida. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos ser más leales a nuestros hijos que a Dios. ¿Qué tal unos pastores tratando de ser más leales a la iglesia que a Dios? ¿Sí? O tratando de estos congresistas de ser más leales al gobierno que a Dios. Entonces miren todo lo que necesitamos y lo que
significa que hoy el Señor nos pueda decir, ¿estás listo para quitarte las sandalias? Y quiero terminar con esta frase que me pareció muy linda. La conseguí en uno de los estudios relacionados a este pasaje. Y es de Dwight L. Moody. Es un evangelista americano que dice, y nos da su punto de vista acerca de la vida de Moisés. Dice que Moisés pasó sus primeros 40 años pensando que era alguien. Luego pasó sus siguientes 40 años pensando que no era nadie. Y por último, pasó sus últimos 40 años descubriendo lo que puede hacer Dios con un don nadie. Me encantó, ¿sí? Y yo digo, eso es realmente lo que el Señor hace, ¿sí? Estás tal vez tú afanado, como Moisés en su momento, por esa parte académica y por lograr y por tener todos esos títulos, que finalmente, cuando ya estuve en el desierto, él decía, ¿de qué me sirve hablar 80 idiomas? ¿Sí? Y no quiero que usted tome esto como que le estoy diciendo, mire, no estudie, no vaya a la universidad, no. Por favor, no lo tome de esa forma. O sea, Dios va a usar todo lo que nosotros, o lo que Él nos permita en nuestra vida. Y todo lo que hagamos, hagámoslo con excelencia, ¿sí? Porque Él lo va a usar, ¿sí? De alguna manera nosotros allí podemos ver que eso a la hora de traer libertad del pecado no es una herramienta, pero de alguna forma sí fue algo necesario que le ayudó a Moisés para después manejar todo un pueblo durante 40 años, ¿sí? Y llega un momento en nuestra vida en que podemos decir, o sea, llevo tantos años, hice tanto, logré tanto y no me sirve para nada y me siento como un don nadie, ¿cierto? Por allá diciendo, bueno, todo esto sí ha servido, todo esto sí ha valido la pena. Pero cuando puedes coger esas dos cosas, esas dos posturas y llevarlas al Señor, te vas a dar cuenta y vas a poder descubrir lo que Dios puede hacer con un don nadie, ¿sí? Entonces esa es la invitación esta mañana, que si a ti el Señor hoy te está diciendo quítate las sandalias, ¿estás dispuesto a hacerlo para que Dios trabaje contigo? Ojalá nuestros últimos 40 años sean para eso de aquí en adelante, para descubrir lo que Dios puede hacer con nosotros. Amén. Gracias, Mari, qué lindo. Y yo creo que no tenemos tanto tiempo, al menos yo no. Sí, yo no tengo 120 años para equivocarme. Y realmente es muy hermoso que podamos en esta mañana